La nota que vamos a ver es una reflexión que nos hace el ingeniero y especialista en lo que es fertilización y nutrición vegetal, el ingeniero Martín Díaz Zorita. Ustedes saben que, dada la situación actual, está complicada la disponibilidad de los fertilizantes y entonces se está produciendo una distorsión por parte de los precios y ante esta situación el productor no sabe bien si conviene o no conviene fertilizar. Entonces, el ingeniero Díaz Zorita habla sobre que hoy más que nunca hay que poner al servicio del productor el conocimiento en nutrición del sistema para seguir creciendo en rendimientos. Escuchémoslo. En este momento estamos en una condición más que compleja, porque más allá de la relación de insumo-producto, si son de valores altos o bajos, o si la producción va a tener alto valor, si es estratégico, si hay retenciones y demás, que se hace a los números y a la decisión financiera, hoy el tema de disponibilidad y acceso a los fertilizantes, como todos los años, pero con un año de más incertidumbre a nivel político, internacional, local y de intercambios comerciales, hace que la situación sea compleja. ¿A qué me refiero con compleja? Es que sabemos que hay disponibilidad suficiente para gran parte de la producción, como todos los años. Esto lo podemos haber grabado todos los años y siempre en este momento tenemos la incertidumbre de la totalidad de la demanda a ser cubierta o no. Este año se acrecienta porque hay, sabemos, conflictos bélicos, decisiones comerciales, posiciones que hacen que se puedan generar demoras a los flujos normales de ingreso de los fertilizantes y sus despachos. Y también en particular, ¿por qué? Porque la demanda en cuanto a la relación insumo-producto, si bien financieramente es compleja, es una situación muy favorable para una buena práctica de fertilización. Entonces, esa complejidad hoy nos lleva a estar atentos en una palabra: eficiencia. El componente de manejo de la nutrición, y estamos pensando y hablando exclusivamente de trigo o de cebada, se basa en la eficiencia. Es un año en el cual el diagnóstico es importante, diagnóstico para conocer en qué situación está mi lote, diagnóstico para conocer cuál es mi expectativa de producción. Tenemos complejidades en cómo están los perfiles hídricos, vamos a sembrar si tenemos suficiente agua para acompañar el cultivo, vamos a fertilizar para que cada milímetro de agua que logramos capturar se transforme en rendimiento, con la cantidad suficiente para alcanzar el máximo y sabiendo que la estrategia de abastecimiento del fertilizante nos va a llevar a entender qué elementos estamos aplicando: fósforo, nitrógeno, azufre, en qué composición están en las mezclas, en qué composición están en los fertilizantes simples y con qué equipo voy a estar haciendo la mayor eficiencia de aplicación. Es decir, la incorporación del fósforo cerca de la línea de siembra nos va a permitir producir máximas respuestas con la cantidad adecuada de fertilizante. Ahí salvamos unos kilos y podemos hacer más hectáreas. La aplicación a tiempo del nitrógeno, que para condiciones de secano, gran parte del país es en el momento de siembra o implantación del trigo, nos va a lograr la máxima eficiencia de incorporación del nitrógeno al sistema y lo hace menos variable a la duda de la incorporación posterior hacia macollaje. Entonces es el año de hablar de eficiencias, de planteos muy planificados en cuanto a la estrategia no fisiológica del manejo sobre el cultivo, sino principalmente en cuanto a la estrategia que incluye la logística, la aplicación y sobre todo la sincronía con la búsqueda de la máxima capacidad de producción que la dan los lotes. Cuánta agua tenemos hoy en la siembra, en qué condición de fertilidad estamos y con qué genética vamos a estar produciendo. Y cuando hablamos de genética, para seguir sumando esa complejidad, el progreso genético, es decir, sembrar materiales más nuevos, nos permiten ser mucho más flexibles en la eficiencia del uso de fungicidas. Por lo tanto, vamos a estar cuidando la producción si invertimos adecuadamente en genética, si lo nutrimos en forma eficiente y si cuidamos el agua de los barbechos, que en algunas regiones parece abundante, hay que seguir cuidándola, en otras está recién empezándose a recargar, hay que hacer los deberes para que esa recarga sea completa antes de la fecha de siembra. En Argentina, tanto nitrógeno como fósforo como azufre, pensando en cultivos de trigo y de cebada, son limitantes principales. Es decir, los tres en casi todas las regiones de producción del país están afectando el máximo rendimiento de los cultivos que se podían sacar con la genética y la condición de sitio. En cuanto a cantidades, en el caso de
fósforo, en el caso de nitrógeno, en el caso de azufre, están ligados en parte al potencial de producción, la expectativa de rendimiento, cantidad de agua que tenemos en el perfil y la eficiencia en la cual podemos convertirlo. Vamos a hacer algunos números, por ejemplo, en el caso de fósforo, para gran parte de nuestro país, pensar en una fertilización con menos de 15 kilos de fósforo por hectárea aplicada, si es que el análisis de suelo nos recomienda una situación de respuesta, es decir, hacemos análisis de suelo, fósforo Bray, y tenemos altas probabilidades de respuesta a la fertilización, 75% del área triguera del país, 100% del área núcleo de producción. Pensar en fertilizar con menos de 15 kilos de fósforo ya limita más del 10% del rendimiento. Por lo tanto, es el piso para empezar a hablar de ajustemos dosis de 15 kilos hacia arriba. Dependiendo de la región y la eficiencia, por cada tonelada que queremos producir, estamos pensando en por lo menos unos 30 kilos de nitrógeno para el cultivo. Cuanto más ineficientes somos, es decir, nos vamos a condiciones de poca calidad de aplicación, ambientes más semiáridos, ambientes en los cuales hay más incertidumbre en cómo ese nitrógeno se solubiliza e ingresa en el suelo y en el cultivo, ese valor aumenta. Pero para un año como este, buscando ser eficientes y conservadores, por cada tonelada yo tengo que cubrir por lo menos 30 kilos de nitrógeno. Y el azufre es un elemento que tiene varias aristas. En general, para todos los cultivos agrícolas, en lotes que voy a fertilizar en forma eficiente con nitrógeno, necesito corregir con azufre. ¿Por qué? Porque aumenta la eficiencia de incorporación del nitrógeno por la condición de crecimiento y a la vez, si hay falta de nitrógeno, el nitrógeno está en la materia orgánica, el azufre también está en la materia orgánica. Si falta uno, falta el otro. El número simple para las recomendaciones es no estar por debajo de los 10 kilos de azufre que estoy aportando en el sistema. Estamos en una situación de complejidad y esa complejidad nos lleva a planificar de forma anticipada. Sepamos que hay interacción entre los nutrientes, una muy mala nutrición de fósforo hace más ineficiente el nitrógeno, una falta de corrección de azufre limita las respuestas del fósforo y del nitrógeno, una sobrefertilización con nitrógeno no garantiza mayor contenido de proteína a menos que el cultivo esté en condiciones sólidas de producción. Entonces el manejo de la planificación estratégica es importantísima. La planificación estratégica es disponibilidad, logística y forma de aplicación. Hablamos mucho de producción, hablamos de rendimientos, hablamos de construcción de la producción. Esa construcción de la producción, y Argentina pasó de estar por debajo de los 100 millones de toneladas de producción de granos a estar rozando los 200 millones y con posibilidades de superarlo. Esa construcción de rendimiento tiene varios pilares. El primer pilar es que el rendimiento es la transformación de la energía del sol en carbono, en materia seca, en producción. Para lo cual, cuanto menos tiempo las plantas que están creciendo están expuestas al estrés es a la incomodidad de crecer, al detener su crecimiento por condiciones abióticas, es decir, lluvias, sequías, fríos, problemas de insolación o falta de radiación, esa tolerancia, que es la adaptación del mejoramiento genético, mejora la eficiencia de transformar materia seca. Esa materia seca es carbono, que entra de la fotosíntesis, pero que va formando estructuras en la planta para que la planta funcione. Y eso se logra por nutrientes. Los suelos abastecen parte de esa nutrición, pero están preparados para abastecer un nivel de producción mucho menor. ¿Por qué? Porque genéticamente y durante miles de años la evolución de nuestros suelos trabajaron sobre otros niveles de producción. Entonces, al progreso genético hay que acompañarlo con un progreso en las tecnologías de nutrición. Que eso pasa no es por fertilizar más, sino ser más eficientes, no olvidarnos que todos los nutrientes hacen falta, que no estamos pensando solamente en el balance para el suelo, sino en la oferta suficiente para la expresión de la genética, y este año lo vimos en maíz. En pleno enero, en pleno momento de máxima temperatura, máximos picos de calor, las condiciones de buena nutrición es lotes bien fertilizados o con historia de fertilización, toleraron un par de horas más por día esa condición de alta temperatura y hoy estamos cosechando unos cuantos kilos más. Entonces, hablar de las 200 millones de toneladas, hablar de barreras de crecimiento en rendimiento, que es lo que busca cualquier mejorador al adaptar materiales a los ambientes donde producimos,
va acompañado de adaptar la eficiencia de la nutrición. Ustedes saben que un tema que preocupa a los productores, a los técnicos y fundamentalmente a todos los que están investigando para ofertar nuevas tecnologías y que las tecnologías se ajusten a la realidad, es el almacenamiento de los granos. Es algo que preocupa. Hay que tener un almacenamiento seguro. Desde el INTA se viene trabajando este tema. Vamos a escuchar a Rubén Roscoff del INTA de Paraná y luego a Mauricio Santa Juliana del INTA de Manfredi, que van a hablar al respecto del tema del almacenamiento seguro en los granos. Si hablamos de almacenar, uno de los sistemas que se utiliza mucho en nuestro país es el silo bolsa. El silo bolsa es un sistema que funciona muy bien, pero tenemos que respetar uno de los aspectos más importantes, que es mantener la hermeticidad de la bolsa. Esto significa que la bolsa sea impermeable, que no ingrese agua de lluvia por rotura, pero también que no permita la salida de los gases que están adentro de la bolsa. Esto se da porque el grano, que es un organismo vivo, respira. También podemos tener insectos adentro de la bolsa. Si el grano tiene humedad, también podemos tener hongos. Estos son organismos que, al igual que nosotros, toman el oxígeno y liberan dióxido de carbono de la respiración. Para conservar el grano, lo importante es que ese dióxido de carbono no se escape. De ahí es importante hacer un buen inicio de la bolsa, un buen cierre de la bolsa y tampoco romper la bolsa en la medida que se va armando. En algunas situaciones ocurren roturas en la base. En esos casos, bueno, podemos estar teniendo escape de los gases que están dentro de la bolsa y el ingreso del agua de lluvia. También es importante elegir la zona del lote a donde vamos a ensamblar el silo bolsa. Tiene que ser una zona alta, si es una zona baja y llueve mucho, a lo mejor se acumula agua y la bolsa va a quedar bajo agua unos días y en esa situación va a poder ingresar el agua a la bolsa y el grano va a perder calidad inmediatamente. Por eso es que tiene que ser una zona alta del lote, lejos de árboles o fuentes de roturas, que no caigan ramas de los árboles cuando hay tormentas o que no tengan acceso los animales de cualquier tipo, pero tampoco animales domiciliarios. Los perros les gusta mucho y subir a la bolsa, cuando bajan van clavando las uñas y van rompiendo. Es un factor importantísimo hacer el monitoreo del estado de la bolsa, es decir, que mantenga su integridad, que no se haya roto, pero también monitorear el estado del grano dentro de la bolsa. Es muy útil en la medida que vamos, cuando ensamblamos la bolsa, anotar con un fibrón en el lateral de la bolsa la humedad del grano que estamos almacenando. Si tenemos granos húmedos, sabemos que el periodo de almacenaje va a tener que ser temporario, no nos podemos extender mucho más de 2 meses y medio. Mientras que si el grano está seco, para cualquier grano, trigo, maíz, soja, lo vamos a poder tener almacenado mucho más meses. Recién, quizás a finales de la primavera, vamos a estar pensando en sacar ese grano. También una de las maneras de monitorear el grano es utilizando el calador. Para eso vamos a la bolsa, realizamos un pequeño corte en el lateral y en ese pequeño agujero insertamos el calador hasta llegar al piso del silo, teniendo el cuidado de no romper la base del silo, si no va a ingresar agua de lluvia. Sacamos el calador y dispersamos los granos en un catre, ¿no? Y bueno, podemos hacer la observación visual del estado de conservación de ese grano o mandamos a analizar los granos. Pero otro método que es muy bueno, es rápido, consiste en utilizar un pequeño equipo portátil. Es un analizador de gases que tiene una manguerita y en el extremo una aguja que se pincha a la bolsa y este aparato en pocos segundos mide la concentración de este gas dióxido de carbono que estábamos hablando y con esa relación, el tipo del grano y la humedad del grano al embolsar, hace una inferencia del estado de conservación del grano adentro de la bolsa. Si tenemos que la concentración del dióxido es más elevada en relación al grano, a la humedad del grano que tenía cuando embolsamos, el aparato hace una inferencia y nos arroja
una alarma de que posiblemente el grano adentro de la bolsa está comenzando a deteriorarse. Y también es muy útil porque puede haber una rotura que no la veamos a simple vista, pero ingresó agua de lluvia, el grano empezó a respirar, liberó mucho dióxido de carbono, entonces con este aparato podemos detectar que el grano se estuvo deteriorando, que estuvo perdiendo calidad y nosotros no haber visto la rotura. Nunca tenemos que olvidarnos que si vamos a hacer el corte para el calador, luego cerrar con cinta, ese pequeño agujerito con cinta que vienen con los hilos, pero también hay otras cintas que se han desarrollado en los últimos tiempos que se llama cinta caucho, que es muy similar a la bolsa y eso le permite que vaya contrayendo y dilatando de la misma manera que lo hace la bolsa. Para aquellas situaciones en donde se vaya a almacenar el silo bolsa, la recomendación básica es hacer un cuidado de la hermeticidad de la misma. Se debe elegir un terreno que tenga una leve pendiente, que esté firme, que esté parejo. De esa forma evitaremos acumulación de agua, que haya roturas en la parte inferior y a su vez darle un muy buen estiramiento a la bolsa, lo que nos permitirá almacenar más toneladas por unidad de bolsa. Para esto también es necesario el uso de selladores para terminar de darle esa hermeticidad en los extremos. Es importante los desarrollos que hay en Argentina sobre esto, sobre termosellado y sobre cintas específicas para silo bolsa. De esta forma vamos a conservar esa hermeticidad, vamos a evitar la entrada de agua, de insectos. A su vez vamos a limitar la proliferación de hongos y bacterias que son principales agentes de descomposición. Esto se debe que al darle esa hermeticidad se va a ir consumiendo el oxígeno, se va a liberar dióxido de carbono y esto nos va a permitir hacer una especie de control biológico sobre estos factores que afectan la calidad del grano. Si lo que necesitamos hacer es almacenar grano húmedo, debemos recordar que en silo bolsa no se puede almacenar granos que contengan un contenido de humedad por encima del 16%, tanto sea para maíz como para soja. En caso de urgencia, de necesitar sí o sí almacenar bajo estas condiciones, tenemos que saber que el tiempo de almacenamiento se verá reducido sustancialmente a no más de 60 días. Y en ningún caso podemos extendernos hasta la primavera porque el deterioro será aún más severo. Para aquellos casos donde el productor copiador necesita copiar por un tiempo muy prolongado, es decir, un año, año y medio, inclusive hasta 2 años, la principal recomendación es almacenar grano seco. Para las condiciones de soja y maíz nos estamos refiriendo a 12 o 13% de humedad. Y también ser muy cautos en el momento de estiramiento de la bolsa. Para aquellos productores que utilizan los sistemas tradicionales, silos, las recomendaciones básicas son casi similares, pero básicamente tenemos que apuntar a lo que es contenido de materia extraña. En caso de que la partida venga con mucho cuerpo extraño o materia extraña, como solemos denominar por cosecha, se debe utilizar algún sistema de prelimpieza, ya sea por zaranda o por ciclón. Esto nos va a permitir mejores condiciones de almacenamiento y sobre todo mejores condiciones para la aireación de grano. Si necesitamos por alguna circunstancia acondicionar mercadería, esto quiere decir mercadería que ha venido con un punto o 2 de humedad por encima de la humedad base de recibo, se puede hacer en los sistemas convencionales siempre y cuando se disponga de un buen sistema de aireación con un caudal específico que supere los 0,25 metros cúbicos por minuto por tonelada y esté comprendido entre ese rango mínimo y un rango superior de 0,75 metros cúbicos por minuto por tonelada. Esto nos permitirá, si las condiciones climáticas, es decir, baja temperatura y una humedad relativa del aire por debajo del 60%, nos acompañan a hacer un correcto acondicionamiento de esa mercadería. En condiciones normales, si estamos almacenando grano seco, el caudal específico necesario es de 0,1 metros cúbicos por minuto por tonelada. Con esto nos vamos a poder enfriar esa mercadería a lo largo del plazo de otoño e invierno. Básicamente lo que tenemos que lograr es que nuestros aireadores funcionen un 30 o 40% del tiempo. Básicamente esto lo podemos hacer mediante el uso de controladores de aireación que van a elegir las horas más oportunas donde la calidad del aire sea mejor, es decir, de baja temperatura, o en caso de no contar con este dispositivo, lo que recomendamos de INTA es airear durante la noche cuando la temperatura es mucho más baja. Esto nos permitirá enfriar el grano y llevarlo a los límites de conservación segura, que básicamente es cuando el grano alcanza una temperatura de 15 grados
Esto va a reducir su tasa de respiración y a su vez va a reducir la incidencia de insectos. Con esta nota finalizamos nuestro encuentro semanal en Avance Rural. Antes de despedirme, les comento como siempre, aquellos productores que quieran tener mayor información de los temas que estamos tratando semana a semana, háganlo a través de nuestro correo electrónico amanecerruraltv@gmail.com o a través de un mensaje de WhatsApp a mi celular 3624 35 58 47. Ahora sí, me despido de ustedes y los invito para que dentro de 7 días nos encontremos nuevamente en Avance Rural.